Ok, la semana pasada habíamos quedado, bueno, terminamos de ver los conflictos y habíamos quedado, por ejemplo, en los procesos en Centroamérica, como por ejemplo desde Estados Unidos se había lanzado el famoso Plan Cóndor, ¿verdad? Que básicamente lo que buscaba era quitar el comunismo o alejar el comunismo de América, como sabemos, en el continente americano, ¿verdad? Pues básicamente Cuba eh, es que fue comunista, Chile con el caso de Augusto Pinochet que le hizo el golpe de Estado a Salvador Allende, que Salvador Allende fue el primer presidente abiertamente marxista en ganar unas elecciones democráticas y bajo este contexto pues de Guerra Fría vemos que los gobiernos en América Latina van a ser proestadounidenses y también van a ser o implantar un nuevo sistema llamado el sistema neoliberal. Esto lo vimos por encima, ¿verdad? Que básicamente el neoliberalismo lo que busca es descentralizar todas las funciones del gobierno, es decir, aquellas funciones que sean hechas por el gobierno, salud, educación, ¿verdad? Vivienda, telecomunicaciones, acceso de servicios como agua potable, electricidad, internet, etcétera, etcétera, que no las maneje el Estado, sino que el Estado se las dé a una empresa privada, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que se va a privatizar estos bienes eh, en aras de buscar una eficiencia, ¿verdad? Según los neoliberales, pues básicamente lo que se busca es que mediante la competencia los precios bajen y la eficiencia de la prestación del servicio suba, ¿verdad? Eh, y lo que busca es de regular, básicamente que los impuestos bajen, que se den las correctas decisiones para que llegue la empresa privada y pueda pues tener, en dado caso, pues un acceso sumamente más fácil, ¿verdad? Más eficiente al país en el cual se van a instalar, ¿verdad? Eh, ¿Qué consecuencias trajo pues la neoliberalización de América Latina? Bueno, trajo un desempleo. ¿Por qué? Porque las personas que trabajaban en los entes del gobierno de un día para otro pues se van a quedar sin trabajo. El acceso a servicios, bueno, se ve encarecido. Ya el agua, el acceso a la luz, por ejemplo, el acceso a la vivienda, pues va a ser un poco más complicado porque imagínense, bueno, antes usted podía tener acceso pues a una vivienda estatal, ahora ya no, ahora son empresas privadas pues que van a buscar el beneficio económico que le van a dar y básicamente lo que va a generar es que de 1960 a la actualidad, la desigualdad económica crezcan demasiado. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber personas muy ricas y al contrario van a haber personas muy pobres, ¿verdad? Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el aumento de los multimillonarios, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si vieron en la pandemia el caso de Jeff Bezos, el caso de Elon Musk, ¿verdad? Y bueno, Mark Zuckerberg, que incrementaron su riqueza, ¿verdad? Mientras las demás personas pues veían cómo se quedaban sin trabajo o en su defecto pues veían sus ingresos limitados a la mitad producto de esta pandemia que azotó el mundo, ¿no? Eh, en América Latina, ¿qué pasa? Bueno, Argentina, como lo habíamos tocado en la clase anterior, Argentina pues viene de una dictadura sumamente compleja y violenta, ¿verdad? Hablamos un poco de la matanza de comunistas y jesuitas en Argentina. Hay una, hay una implantación del neoliberalismo, ¿verdad? Que va a estar presente con Menem, ¿verdad? Que va a estar con Menem, con De la Rúa, allá por el 90. Y bueno, esta crisis va a entrar, por ejemplo, después del 2008, la crisis inmobiliaria, y va a provocar, bueno, antes del 2008 Argentina tuvo una situación ahí de impago con el Banco Mundial en el 2001, el famoso corralito. En el corralito, pues Argentina se declaró
pues básicamente en default, que era que no podía hacerle frente a la deuda que tenía con el con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y básicamente lo que hizo fue una contracción económica. Esto produjo, por ejemplo, la llegada de una casta política conocida como los Kirchner. ¿Quiénes son los Kirchner? Bueno, es una familia en la cual pues van a intentar o enarbolan, ¿verdad? Este sentimiento de este peronismo, ¿no? Entonces, los Kirchner empiezan con reformas sociales, empiezan a meterle mano un poco a, a la cuestión social en Argentina, y va a reducir el empleo, va a ampliar la cobertura de los servicios sociales, pero se ve empañada por casos de corrupción, es decir, el gobierno de los Kirchner, sobre todo el de la esposa, Cristina de Kirchner, va a empezar a generar una especie de corrupción en la construcción de minas, de carreteras, ¿verdad? Que van a explotar, y que todo este avance que se había hecho en la materia social, en la reducción del empleo, ¿verdad? Y esa confianza que se estaba teniendo en la clase política en Argentina, pues cayera. Esto provocó, por ejemplo, que llegara una persona de Macri al poder, que es un abierto neoliberal, y volvieron a esta idea del liberalismo. Otra vez no le fue muy bien, volvieron al kirchnerismo, pero en las pasadas elecciones del año pasado vimos, por ejemplo, cómo eligieron a Javier Milei, que es una persona sumamente liberalista, ¿verdad? Y neoliberalista, y que, por ejemplo, no ha podido bajar esta crisis que tiene Argentina, ¿verdad? Y en la actualidad, pues, no sabemos cómo va a terminar, pues, yendo pues Argentina, ¿verdad? Que pasó de ser de una economía de las más sólidas hace 100 años, ¿verdad? A tener esta serie de crisis en los 90, y bueno, en la actualidad, pues que no se entiende muy bien, ¿verdad? Que se difumina entre esta serie de cuestiones, ¿verdad? Bueno, ahora con Brasil pues pasó lo mismo, no sé si saben, Brasil tuvo una dictadura desde 1960 hasta 1990 y resto, por ahí. Y después de esta dictadura, por ejemplo, intentó implantar el neoliberalismo, pero cayó en crisis, una serie de crisis, ¿verdad? Allá por el 2000, y trajo un socialismo progresivo. No sé si han escuchado hablar de Lula, ¿verdad? Lula da Silva ha sido conocido como el presidente del pueblo, etcétera, etcétera. Eh, Básicamente, con el socialismo progresivo, Brasil llegó a estar en el G8. Hay una bolsa de la familia, cada familia recibía una serie de pues, beneficios económicos por parte del gobierno. Y básicamente, la economía de Brasil pues, es sumamente, podría decirse, sólida, ¿verdad? Tiene muchos ingresos por gas, tiene muchos ingresos por la siembra de soja, ¿verdad? Y bueno, eh, a partir del 2014 hubo una serie de conflictos, ¿verdad? Eh, y de casos de corrupción, sobre todo con la construcción de los estadios para el Mundial, que provocó una crisis, y actualmente volvió al liberalismo, pero ya no. Ya se fue Jair Bolsonaro, ahora está Lula da Silva otra vez, y pues están viendo cómo, por ejemplo, vuelven otra vez, e incluso están metidos en los BRICS, que los BRICS son Brasil, Rusia, India, China, ¿verdad? Y Singapur, que es una nueva serie de economías emergentes que están buscando, entre otras cuestiones, eh, básicamente puede generar su propio comercio internacional, ¿verdad? Fuera de pues, los grandes centros de poder como Estados Unidos y Rusia y China. Bueno, Rusia, ¿verdad? Que está metido ahí también, ¿verdad? Salir de, de esta serie de poder, de este poder hegemónico que ha tenido curiosamente Estados Unidos a lo largo de la historia moderna. Venezuela es un caso sumamente interesante.
creo que tendríamos que tener como 27 clases para hablar del caso de Venezuela. Lo interesante es que Venezuela siempre fue sumamente neoliberal, incluso cuando antes de que, por ejemplo, todos los gobiernos de la región estaban teniendo un estado benefactor, un estado que se preocupara, por ejemplo, por la prestación de servicios, en Venezuela no era el caso. Eso provocó una serie de movimientos, allá por el 90, hubo una serie de manifestaciones, eh, allá por el 1998 también hubo otras, por ejemplo, en la del 90 cayó, por ejemplo, eh, que en otra va a ser presidente de la nación, Chávez, ¿verdad? Chávez es apresado en los 90, va a ser un preso político, va a salir posteriormente y en el 2000 llega al poder. Con Chávez en el poder entra Venezuela, ¿verdad? Empieza a nacionalizar las minas de bauxita, las minas de litio y el petróleo, ¿verdad? Que es sumamente rico en este combustible fósil y empieza un crecimiento enorme de Venezuela, ¿verdad? Con el socialismo del siglo XXI que instaura Chávez, Venezuela crece exponencialmente, ¿ok? ¿Qué pasa? Bueno, que él es muy criticado también por muchas cuestiones, ¿verdad? No vengo yo aquí a hacer una apología de Chávez, sí tuvo sus cuestiones pues malas, ¿verdad? Sobre todo dentro de la materia de represión a la oposición, hasta que en el 2013 muere de cáncer y llega al poder Nicolás Maduro y esto genera una crisis social. Vamos a ver, Maduro no es capaz, no es Chávez, no tiene el verbo, no tiene las ideas y no es Chávez, ¿verdad? Con la muerte de Chávez hay una crisis política y más aún una crisis social. Esto provoca, por ejemplo, que tenga roces con Estados Unidos, lo que van a provocar ciertos bloqueos, que va a provocar una crisis humanitaria. Es decir, los productos van a ser escasos y va a provocar una serie de crisis y movimientos, ¿verdad? Alrededor de Venezuela y actualmente hay muy poca información. Vemos, por ejemplo, cómo están ahora en nuevas elecciones, ¿verdad? Que pueden ser fraudulentas, como la mayoría que han dicho, ¿verdad? Es decir, siempre que hay elecciones en Venezuela, se habla de que hay fraudes, etcétera, etcétera. Ahora vienen unas y, por ejemplo, la frase más jocosa, ¿verdad? Que dijo este señor Maduro unos días atrás es que, por ejemplo, la prensa, en verdad, son sicarios a sueltos, ¿verdad? De la desinformación. Entonces, si ven algún parecido o si han escuchado a alguien más diciéndole que la crisis periodística es porque hay un sicariato, ¿verdad? Pues vamos viendo de quién lo han aprendido. Chile, bueno, Chile también lo tocamos la clase pasada. Habíamos hablado, por ejemplo, cómo a partir del 75 para adelante, con la instauración del poder de eh, Adolfo, Augusto Pinochet, perdón, eh, cuando le hizo el golpe de Estado a Salvador Allende, eh, instaura el neoliberalismo. En 1990 llega la democracia, es decir, Pinochet deja el poder, la dictadura que había llevado desde los 70 hasta el 90, y es con Michelle Bachelet, la primer presidenta mujer elegida en esta nación, que empieza a dar un giro más social. Vamos a ver, a partir del 90 empiezan con un neoliberalismo, ¿verdad? Aún más fuerte, pero a partir del 2000 se dan un giro, ¿verdad? Y empiezan a ver y ayudar un poco o a ser más sociales, a tener programas de asistencia social, luchar contra la pobreza, mejorar la educación, mejorar la salud. Y con Piñera vuelve a, este, vuelve al neoliberalismo, también producto, por ejemplo, de una presión que recibe el Banco Mundial y aumenta el precio de los tranvías, de los trenes, ¿verdad? Lo que provoca que los estudiantes universitarios no puedan trasladarse y empiezan a tomar la serie de los metros, que empieza pues una revuelta social sumamente enorme, una revuelta social que dura casi 3 meses, ¿verdad?
que se ve como los carabineros, que son como la infantería de Chile, le revientan ojos a los estudiantes con salvas, ¿verdad? Pues una barbarie totalmente, ¿verdad? Y bueno, posteriormente a esto, Piñera dimite del poder y se habla de generar una nueva constitución, por ejemplo, en Chile el agua es privada. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes tienen un lote y dentro de ese lote hay una fuente de agua, esa fuente de agua les pertenece a ustedes o a la persona que pues, sea dueña del lote. Esto en contraposición, por ejemplo, a las cuestiones que pues tienen que ver un poco más con eh, los derechos humanos. Recuerden que el agua es un derecho humano, ¿verdad? Que no puede ser privatizada. Entonces, esta nueva constitución busca, por ejemplo, en que la constitución respete pues esta cuestión de que el agua es un derecho humano. El caso de Ecuador, ¿verdad? En el 2007 entra una nueva forma de ver el mundo, ¿verdad? Que con Rafael Correa empieza una inversión social después de un neoliberalismo implantado en el Plan Cóndor. Eh, este, esta inversión social baja el analfabetismo, subió la calidad de vida, pero este modelo, ¿verdad? Y es a lo largo de la región, quiero que entiendan algo, ¿verdad? Vamos a ver, el neoliberalismo quitó muchos programas de ayuda, de educación y de vivienda y de asistencia social a lo largo de los países. Esto pues genera un auge en las arcas del Estado porque el Estado no está pagando educación, no está pagando salud y no está pagando pues vivienda. ¿Qué pasa? Que las ganancias de las personas privadas van a subir, pero la gente que es pobre va a seguir siendo pobre y se va a seguir haciendo pobre porque no hay una movilidad social. El neoliberalismo cae porque es un sistema que no se sostiene por largas temporadas. Cuando cae, pues nacen estas grandes figuras, como lo vimos en Venezuela con, con, con Chávez, ¿verdad? Como lo vimos, por ejemplo, en Chile con Bachelet, Ecuador con Rafael Correa, y empiezan a invertir y estos son muy popular. Vamos a ver, las personas que ya van yendo a la escuela, que gracias a las ayudas sociales están teniendo su casa, que ya pueden tratar su enfermedad en un centro público, ¿verdad? Que no les va a salir muy caro, pues van a tener el apoyo claramente. Y pero estos programas, ¿verdad? Y estas asistencias sociales se tienen que hacer con cuidado porque tienen que ir de la mano de un crecimiento económico. Es decir, veámoslo nosotros, por ejemplo. Nosotros tenemos un sistema que ha funcionado desde 1950 hasta la actualidad, un sistema social de derecho. Es decir, nosotros tenemos educación pública, tenemos salud pública y tenemos eh, asistencia social. Es decir, tenemos el IMAS, ¿verdad? Tenemos FONAVE, que son sistemas de asistencia social. Pero ¿qué pasa? Todas estas instituciones, todas estas políticas tienen que ir acompañadas de un crecimiento económico. Si eso no sucede, por ejemplo, entramos en crisis. ¿Qué pasa? Costa Rica a partir del 2008 viene en un estancamiento económico. Y esto ha provocado, por ejemplo, que no se le paga a la caja, que no haya dinero para pagarle bien a los maestros, que no haya una inversión en infraestructura hospitalaria y educacional. Y bueno, ahorita estamos en la situación en la que estamos. ¿Por qué? Porque a partir del 2008 no hemos tenido un crecimiento económico. Pasa igual con ellos, entran en crisis y llegan estas personas, ¿verdad? Que se ponen como los salvadores, que se ponen como los guías, los gurús, ¿verdad? Pero que realmente no tienen pues la pomada canaria para este, salir adelante, ¿verdad? Dentro de la... Ahora, en Perú, bueno, tiene una gran historia de dictaduras militares. Por ejemplo, tenemos una de las más grandes dictaduras, la de Fujimori. A partir del 2000 se da un giro a la izquierda y una democratización del Perú, se baja la pobreza, se baja el analfabetismo
Pero bueno, tenemos lo mismo de siempre, una crisis de la corrupción, la mayoría de infraestructura, la mayoría de proyectos, ¿verdad? Van a ser corruptos, lo que va a volver una extrema derecha, bueno, y actualmente hay un nuevo giro a la izquierda, y bueno, no sé si sabían, van a haber elecciones y va a volver el dictador Fujimori para que sea electo otra vez. Veremos qué sucede, pero sí está pues interesante lo que va a pasar en Perú. Colombia, bueno, Colombia es todo un tema aparte, ¿verdad? Colombia tiene una situación sumamente compleja porque, como ustedes saben, Colombia es el mayor productor de cocaína en el mundo. Esta droga es sumamente buscada, sobre todo por los centros de poder como Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, Estados Unidos es el máximo consumidor eh, de drogas y bueno, la cocaína es una de ellas. Esto ha provocado, por ejemplo, que en Colombia hay una gran desigualdad dentro de las zonas. Por ejemplo, hay grandes centros de poder como Bogotá, como Medellín, ¿verdad? Pero tenemos en las afueras, como Santander, ¿verdad? Cuestiones más campesinas, ¿verdad? Y grandes selvas que son utilizadas, ¿verdad? Por estos grupos, ¿verdad? Eso también que a partir del 70 pues hay un movimiento de guerras, ¿verdad? Llamados con las FARC, que se llama Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, que buscan un cambio de régimen. Eh, Ellos van a luchar contra el, el ejército, ¿verdad? Pero dentro del ejército se van a generar una guerra de guerrillas que va a provocar que nazcan movimientos paramilitares. ¿Qué quiere decir esto? Que son movimientos que están fuera del ejército, pero que van a estar en contra de las FARC. Entonces va a haber una lucha constante, ¿verdad? Que va a desgastar el país. Va a haber olas de secuestro, una gran inseguridad, violencia, ¿verdad? Que pues ahora se firmó la paz hace 5 años ya, se firmó la paz, las FARC dejó de ser una fuerza armada y pasó a ser un partido político, pero tenemos una serie de retos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué va a pasar? Se habla, por ejemplo, de una resarcisión por parte de las FARC. Siguen siendo, por ejemplo, el mayor productor de cocaína. Entonces vemos que por más que se ha hecho, ¿verdad? Pues este flagelo de la cocaína sigue dañando. Mientras siga siendo ilegal, siento yo que va a cometer, por ejemplo, este tipo de cuestiones y va a seguir fomentando, pues, estas desigualdades y estos regímenes, ¿verdad? Totalmente deshumanizados que vemos en Colombia, ¿verdad? Y bueno, Bolivia, tenemos aquí la máxima figura es Evo Morales, después de un fracaso rotundo que tuvo el neoliberalismo en Bolivia, llegó un nuevo régimen con Evo Morales. Básicamente, él es un indígena y eh, dentro de la racialización que vive Bolivia, Evo Morales pues hizo una nueva constitución, por ejemplo, le dio derechos a la naturaleza, le dio una calidad de vida a los pueblos indígenas, una serie de respetos a los pueblos originarios, pero bueno, en 2019 recibió un golpe de Estado, el cual lo sacó, y bueno, ahorita tenemos una derecha neopentecostal, ¿verdad? Que habla, por ejemplo, de una mirada, ¿verdad? Más eh, ¿cómo decirlo?, tradicionalista, antimodernista, ¿verdad? Habla, por ejemplo, de negar el derecho a las mujeres al aborto, por ejemplo. Habla, por ejemplo, de una lucha cultural, que los gays básicamente hay que reprimirlos, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de discursos, sumamente complejos y bueno, tuvimos una presidenta de transición, ¿verdad? Que básicamente odiaba pues a los indígenas y se dejaba decir cada cosa, pero bueno, eso en Bolivia. ¿Cuáles son los problemas de la región? Para reflexionar, hay un rezago a pesar
de los regímenes, tenemos una serie de regímenes, hemos implantado el neoliberalismo, más adelante el socialismo del siglo XXI, pero tenemos un rezago sumamente complejo. El narcotráfico es un punto de inflexión sumamente importante, es el segundo negocio más lucrativo después de las armas, ¿verdad? Entonces quiere decir que la cantidad de dinero que mueve esta problemática es bastante alta. Y seamos sinceros, vamos a ver, el narcotráfico existe porque es prohibido. Si se legalizara y los gobiernos tuviesen control sobre esta droga, este negocio no sería tan importante, ¿verdad? Y la guerra al narcotráfico nos ha enseñado que es una guerra que está perdida. Las policías, los ejércitos, al menos en la región, no son capaces de darle frente a, pues, al narcotráfico, ¿no? Las guerras contra el narcotráfico han sido infructuosas. Vamos a ver, mientras que se incautan 25 toneladas, llegan 125 a Estados Unidos, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que la guerra no ha funcionado para bien o para mal, perdón, no para bien. También tenemos la infiltración del narco en la política. Tenemos el caso, por ejemplo, de México, donde tenemos narcoestados. Eh, el caso más famoso de este señor, ¿cómo se llama? Pablo Escobar, que quería y estaba pendiente de, pues, llegar a la política para favorecer, pues, su opulencia y su cuestión, sin hablar del lavado de dinero, una pobreza sistemática. Vamos a ser sinceros también, al sistema que estamos le sirve que hayan personas pobres para seguir explotando, ¿verdad? Para que sigan trabajando y junto a la evasión fiscal hacen que, pues, la región sea sumamente tumultuosa. Eh, eh, Tenemos problemas en América Latina, tenemos una serie de cuestiones que, pues, no se han mejorado de la mejor manera, no se han tratado de la mejor manera, que, pues, nos han hecho, pues, caer en esta serie de cuestiones. Eso con América. Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna consulta, pues pueden hacérmela llegar. Y para continuar con las cuestiones, ¿verdad? Podemos hablar un poco de los conflictos étnicos religiosos que, pues, tenemos para la clase de hoy. Y lo que necesito es que también, ¿verdad? Acá tengamos un poco de paciencia, sepamos identificar ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, lo primero que tenemos que entender es la diferencia entre genocidio y limpieza étnica. Son dos cuestiones totalmente diferentes, que, pues, van a estar presentes mucho en esto. Vamos a ver. Un genocidio es cuando básicamente ambas son matanzas, ¿no? El genocidio y la limpieza étnica son matanzas de grupos específicos. Por ejemplo, ya sea por el color de piel, la orientación sexual o algún tipo de condición, ¿verdad? Diferente a una llamada normalidad, entre comillas, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que entiendan acá? Es que vamos a ver que mediante los casos vean diferentes violaciones a los derechos humanos y su implicación a la sociedad. Que ustedes puedan distinguir que la matanza de Ruanda y Uganda sucede por eso y esto, y que ustedes sean capaces de entender las implicaciones de esas violaciones a los derechos humanos. Y que entiendan, por ejemplo, que Ruanda y Uganda quedan en África subsahariana, que es abajo del Sahara, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, eso es básicamente. Como les decía, necesitamos entender ciertas cosas. Por ejemplo, el genocidio es un asesinato en masa, ¿verdad? Por ejemplo, y busca eliminar al, los nacimientos y todo lo demás de un grupo específico. Y en su mayoría es llevado por el Estado. ¿Qué quiere decir? Un genocidio es a manos del Estado y que busca erradicar a un grupo en específico. Por ejemplo, los nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué buscaban? Eliminar a los judíos.
¿ok? ¿Era el gobierno? Sí, era el gobierno alemán. Sí va quedando claro, ¿ok? Mientras que la limpieza étnica es cuando se busca la expulsión y el asesinato de personas indeseables. ¿Lo hace el gobierno? No, lo hace la misma gente. Es decir, por ejemplo, como que nosotros agarremos nuestras armas y echemos a todas las personas que crean que Herediano es el mejor equipo del país. Entonces, que nosotros eh, usemos la fuerza, usemos eh, las armas para eliminar y sacar del país a estas personas. ¿Sí me van entendiendo acá un poco? Sí, va quedando claro. ¿Ok? Entonces, genocidio es exterminar a un grupo de la población por parte de un Estado, ¿no? Y la limpieza étnica, por ejemplo, es de lugares más sociales, ¿verdad? Son del mismo pueblo, pues tomando las armas. Dentro de esto, bueno, tenemos las famosas guerras de los Balcanes. Esto las hemos tocado a lo largo del, del curso, pero quiero que entiendan, por ejemplo, que los Balcanes es esta península que se encuentra en Europa, es la que conecta Medio Oriente con Europa. Acá tenemos Italia, por ejemplo, aquí tenemos a Turquía, y esta zona ha sido muy importante porque, como les dije, es el medio, por ejemplo, el cual se comunica toda Asia con Europa. Entonces, el que controla esta zona, ¿verdad? Históricamente, por ejemplo, una vez fueron los otomanos que provocaron la subida de impuestos que condujo al descubrimiento de América, ¿verdad? Y luego tenemos, por ejemplo, el deseo, por ejemplo, de Rusia, del Imperio Ruso, del Imperio Austrohúngaro, del Imperio Otomano, ¿verdad? Y bueno, en la modernidad, estas son países libres. Recuerden que el colonialismo se ve mal, es decir, no es parte primordial de las cosas, ¿verdad? Eh, Chicos, voy a terminar acá y volvemos en 5 minutos para seguir adelante. Ok, entonces a las 45 nos encontramos otra vez.